Voy a pedirle que por favor saludemos a la bandera en este momento. Padre, gracias por esta gran nación que nos has permitido ser parte de ella. Algunos por nacimiento, otros por adopción. Pero gracias por los Estados Unidos de América. Bendícela como nunca esta nación. Te necesita tanto, Padre, que sigamos siendo una nación bajo Dios, con justicia para todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Esta mañana quisiera aprovechar para dar la bienvenida a todos aquellos que están por primera o por segunda ocasión entre nosotros. Si usted nos está acompañando, ya sé que es primera o segunda ocasión, por favor levante su mano. Nos gustaría saludarle. Si hay alguien que aquí que nos acompaña primera o segunda ocasión, por favor levante su mano. Si todos son de casa, bueno, ¿por qué no voltea a alguien y le saluda y le dice bienvenido, hermano? Qué bueno que está con nosotros. Algunos ya no estamos saludando de mano, otros todavía siguen así, y bueno, otros se van a quedar con el cubrebocas hasta que Cristo venga, ¿verdad? Ok, ya va a ser moda por algún tiempo. Bueno, ¿estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Ok, quiero invitarlos que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21-26. Escuchen, yo creo que las mejores enseñanzas que yo he hecho para la iglesia las han compartido las células. Lamentablemente las células es un grupo muy pequeño de realmente la gente que asiste. Estamos valorando realmente el seguimiento de las células para reiniciarlo, pero muchos de esos temas nunca los hemos compartido a la iglesia en el pleno. Así es que el día de hoy yo quiero compartirles lo que Jesús enseña sobre la ira, sobre la ofrenda y la reconciliación. Cómo esos tres aspectos Jesús los trata. Y dice Mateo capítulo 5, el versículo número 21. Si usted lo tiene, diga amén. Dice Mateo 5, 21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Quiero que oremos, por favor, en este momento, así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu presencia, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, y lo abrimos para ti. Háblanos, ministranos, edifícanos a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Tanto los miércoles que hemos estado hablando de Gálatas, hemos estado hablando de la importancia de la gracia sobre la ley y de la promesa que Dios había dado a Abraham y a Adán acerca de Jesús, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra, pero que además mostraría su superioridad sobre la ley. Este pasaje comienza de una manera muy especial, porque Jesús les está diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. En otras palabras, que el antiguo mandamiento que Moisés dio es: no matarás. Ese está dentro del decálogo, de las tablas de los 10 mandamientos. Pero Jesús deja ver un nuevo nivel de autoridad frente a la misma ley. Y el criterio de Jesús es totalmente diferente, va más allá de lo que dice Moisés. Porque Jesús dice: pero yo os digo. Pero yo os digo. Escuche esto. Jesús aquí se presenta como lo máximo de lo máximo, porque la máxima norma de fe y conducta para los judíos era la ley, el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús les hace ver que no solamente Él es el cumplimiento de la ley, sino que Él está por encima de la ley. Y Jesús presenta algo que es muy importante, mis queridos hermanos. En aquel tiempo, un rabino lo más que podría decir es: la ley del Señor dice así: no matarás. Eso es lo máximo que una persona podría decir. Pero Jesús no está diciendo igual. Jesús está diciendo: eso decía la ley, pero yo les digo algo que es superior, algo que es diferente. ¿Por qué? Porque Jesús viene ahora a traer la revelación completa del propósito de Dios para el hombre. Escuche esto: la ley solamente era la revelación parcial de Dios, es decir, no era la revelación completa, no era la revelación completa. En Juan capítulo 1 verso 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todo lo que había venido antes solamente era base, pero no era toda la revelación de Dios. Escuche esto: si usted quiere saber cuál es la mejor religión como religión, es el judaísmo, si lo quiere ver como religión. Pero como religión tiene la revelación incompleta de Dios. Es decir, Dios no se revela totalmente en el Antiguo Testamento. La revelación de Dios es progresiva. Dios se va revelando poco a poco. Y la Biblia nos enseña que en Jesús no vino la ley, vino algo superior, vino la gracia
y vino también la verdad. Ahora, Jesús presenta un nuevo nivel de carácter frente a la ira. Y déjeme le digo por qué. Porque la ley solamente juzga los actos realizados, pero no las intenciones del corazón. Fíjese esto. O sea que en la ley usted podía ser internamente corrupto, pero con que no hiciera lo malo, la ley no sancionaba. Porque la ley sancionaba hasta que se hacía algo, es decir, los actos. Por eso dice, no matarás. Por eso dice, no dirás falso testimonio. Por eso dice, no cometerás adulterio. Escuche, son actos. La ley solamente juzga los actos. Pero Jesús va más allá. Porque en la gracia, escuche esto, no se juzga los actos, se juzga las intenciones del corazón. Dios juzga no lo que hacemos solamente, sino lo que pensamos, lo que cavilamos, lo que nosotros meditamos en nuestro corazón. Y lo que está viendo este pasaje no es tanto con lo que se dice, sino aún con lo que se hace. Por eso dice, a los antiguos les fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano en el interior, en el corazón, escuche, a veces la gente se puede enojar tan profundamente sin decir una palabra pronunciada, pero por dentro. Había una película de los polivoces muy antigua. Discúlpeme que cite los polivoces. Y venían los polivoces por el desierto y traían un mudito y venían discutiendo los dos polivoces. Y de repente uno de ellos le pone un golpe, como decimos, un bachón al mudito y le dice, a este, ¿por qué le pegas? Si este ni siquiera habla. Dice, sí, pero lo viene pensando. A veces nosotros no decimos, pero acá adentro, escuche, los demás nos pueden juzgar como moralmente aceptables por lo que no hacemos o decimos, pero Dios nos ve adentro y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Es más, yo encuentro que aún en la ley, David, el rey David, reconoce la necesidad de lo que la ley no puede hacer. Y es que la ley no revela el interior de una persona hasta que una persona no hace algo indebido. Pero escuche, en el Salmo 139, versículo 23 y 24, si usted lo puede ver, Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conóceme. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Escuche, examina mi corazón y conóceme. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? Lo que está en el corazón. Y Jesús dice en Mateo 15, 19 que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo lo malo sale del corazón. Por eso David dice, aunque la ley pueda juzgarme moralmente aceptable por lo malo que no he hecho, pero en mi corazón me doy cuenta que soy corrupto de pensamiento y de sentimiento. Por eso David dice, examina mi corazón y conócelo y ve si hay en él camino de perversidad. Ahora, Jesús está reprobando la ira, y la ira que está reprobando Jesús es la ira orgue. Quiero hacer una aclaración porque dice, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Escuche esto.
¿Cuántos se enojan contra su marido, hermanas? No más dos. Hermanos, ¿cuántos se enojan con sus esposas? Ok, yo creí que era el único trauma. Más Javier no, porque es un querubín. No se crea, lo tiene bien pellizcado, por eso no levantó la mano. La realidad es que nos enojamos todos. Jesús no está hablando de un enojo común. Jesús no está hablando del enojo. Jesús está hablando aquí de lo que en griego se conoce como la ira orge. Y esta ira, hermanos, es muy diferente, porque aquí se muestra algo que es muy importante. Se muestra una actitud que Dios reprueba. Déjenme le digo por qué. Porque en esta ira es una ira de larga duración. Nos enojamos, pero nos contentamos. Alguien diga amén. Pero está hablando de alguien que se queda enojado. Es la ira que la gente arropa. Es la rabia que se cultiva. Es una rabia que se mantiene calentita. Se le está olvidando y se la recuerda él mismo. Que no se me olvide lo que me hicieron. Aló. Es la ira que uno cultiva, que se está apagando y uno la reenciende. Es la ira que uno no deja morir, que uno no quiere olvidar. Es la ira donde uno se niega a pacificarse y que busca el mal de la otra persona o la venganza. A esa ira se refiere Jesús. A ese enojo se refiere Jesús. Y Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no mora o no obra la justicia de Dios. Entonces, aquí está hablando de un tipo de ira que no queremos soltar. Hay una ira que ya nos soltó, pero nosotros no la queremos soltar. Hay gente que vive recordando lo que le hicieron hace mucho tiempo. Recuerda palabra por palabra de lo que le hizo una persona. Vivimos en un mundo marcado por la desilusión, por la decepción, por la deslealtad y tantas otras cosas que no estamos exentos de enfrentarlas. De hecho, Jesús no lo salvó y lo llevó rápidamente al cielo. Lo dejó aquí a usted y a mí para que enfrentáramos este tipo de situaciones y a través de ellas nosotros creciéramos adoptando una actitud madura donde nos negamos a nosotros mismos, hacemos morir la ira y el enojo y maduramos en el espíritu. Escuche, la ley solamente decía lo que no se tenía que hacer, pero no daba el poder para vencer eso. En la gracia la demanda es superior. Déjeme le digo por qué. Porque en la gracia no solamente se revelan las intenciones del corazón y la demanda es mayor, sino que en la gracia la demanda es mayor porque Dios nos da su poder para vencer el mal. No seáis vencidos del mal con el mal, sino con el bien venzan el mal, dice Jesús. Y Dios sería un inconsciente si nos mandara a hacer algo que primeramente Él no nos da el poder y la capacidad para llevarlo a cabo. Escuche, yo oigo muchos que predican la gracia en un tono de desgracia, porque muchos hablan de la gracia para justificar un estilo de vida carnal y pecaminoso. Pero déjeme le digo algo de la faceta de la gracia que muchos no hablan y lo brincan. En Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 el apóstol Pablo dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente. Escuche, la gracia no es solamente que Cristo toma nuestro lugar y nos perdona. Eso no es, eso es una mitad de la gracia. Y muchos predican esa gracia nada más. Ese mensaje de la gracia está incompleto. Yo encuentro que Pablo dice que la gracia se manifiesta y nos da el poder para ayudarnos y nos instruye, nos enseña a que sí podemos renunciar a los deseos impíos. Escuche, si solamente usted ha oído un mensaje que le dicen, no, es que por la gracia y por la gracia usted es salvo, y como ya es salvo usted nunca pierde la salvación, y como ya es salvo usted va a seguir haciendo, ese es un mensaje incompleto. La gracia me ayuda porque me instruye. Número uno, en la gracia Dios permite que nos esforcemos. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que te es dada. Entonces la gracia es ese extra donde Dios nos da su presencia, su poder, para que nosotros en nuestro libre albedrío decidamos o no honrar a Dios. ¿Está entendiendo? La gracia nos enseña, nos instruye y nos esfuerza. Diga conmigo, por la gracia de Dios, Dios me enseña. Por la gracia de Dios, Dios me esfuerza a vencer el mal. Algo que es bien importante es qué tipo de enojo, porque el enojo a veces revela cosas muy malas y a veces decimos cosas que es muy difícil recogerlas. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes creen que el Espíritu Santo está con nosotros cuando nos enojamos? ¿Cuántos creen? Él no se va porque usted se enojó. Él está ahí. Y dice, es más, dice, enójate, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. O sea, no es pecado enojarse. El problema está cuando dejo que la ira se desborde, me controle, porque dice que Dios me dio dominio propio como fruto del Espíritu. Y dice también que un hombre sin dominio propio es como una ciudad que no tiene protección de murallas y está vulnerable. Así es el hombre. Y hay gente que a veces nos justificamos y dice, es que a mí no me busque porque yo heredé el temperamento de mi padre. Salvo que nuestro padre sea el diablo, entonces es justificado. Pero a veces justificamos nosotros, no, es que tengo el temperamento. Mire, en cierta manera traemos ciertos genes, pero cuando usted ya tiene al Espíritu Santo, a Cristo en su corazón, usted y yo sí podemos. ¿Y sabe cómo Dios le va a ayudar? Posiblemente en esta semana, o a lo mejor está saliendo, va a haber algún roce que va a tener con alguien. Ahí va a ser la oportunidad de poner por obra, de controlar lo que decimos. Porque aquí dice, está hablando de alguien que perdió el control y que le dice a su hermano, le dice necio. Y esa palabra que se usa es la palabra original en griego raka. No rata, raka. No es raka de dos patas, es raka. Raka quiere decir alguien que es moralmente corrupto. Eso quiere decir necio, moralmente corrupto. Y cuando nosotros estamos llamando necio en ese sentido, moralmente corrupto, lo que estamos es tomando el lugar de Dios, porque Dios es el único que puede llamar necio a alguien. En el Salmo 14:1 Dios dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Si usted se fija en ese versículo, el necio es presentado como alguien que ya no tiene esperanza, como alguien que ya está corrompido. Y cuando alguien llamaba raca o necio, estaba tomando el lugar de Dios y estaba diciendo, este ya no tiene perdón. Pero la pregunta es esta: ¿quiénes somos nosotros para tomar el lugar de Dios?
Y número dos, ¿quiénes somos nosotros para decir quién ya no tiene oportunidad? Por eso Jesús dice que la ira puede llegarnos a nosotros a jactarnos de tal manera que tomamos el lugar de Dios y determinamos, violando incluso el criterio de Dios, el condenar a alguien. Escuche esto. Dios nos manda que tengamos una actitud nosotros diferente, porque a veces nosotros no entendemos que consideramos que el servicio es lo que nos santifica, y el servicio no nos santifica. Yo no me santifico por predicar. El ujier no se santifica porque sirve como ujier, o el músico por tocar. Nadie se santifica por el servicio. Nos santificamos cuando honramos a Dios en esos detalles donde decidimos no actuar de manera incorrecta. En este contexto, refiriéndonos a la ira del desprecio a los demás. Entonces Jesús les habla a los judíos y les dice: no piensen que porque traen su ofrenda y aunque estén enojados con medio mundo, ustedes van a ser justificados. Por eso dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Escuche, los judíos traían el animalito que iban a presentar como sacrificio ante el sacerdote por su pecado. Era una fila larga, pero llegaba el momento donde lo hacían a la ligera. Escuche, a la ligera. Querían el perdón de Dios, pero no querían pedir perdón a que habían ofendido. ¿Aló? Querían la reconciliación con Dios, pero no querían reconciliarse con quienes estaban enemistados. ¿Me está entendiendo? Por eso Jesús, cuando entra a la casa de Zaqueo a cenar y los fariseos están cavilando y murmurando porque Jesús come con los pecadores y recibe a los publicanos, etcétera, etcétera, Jesús de repente se para después de que Zaqueo dice estas palabras: si alguien es defraudado, le doy, creo que es cuadruplicado, 4 veces. Y de lo que me queda, la mitad se la doy a los pobres. Wow. Ese es alguien que ya se arrepintió, que sabe que hizo algo malo y ahora está buscando la reconciliación. Por eso Jesús, cuando mira esa evidencia, dice: ¿saben una cosa? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso es lo que Él está haciendo. Es testimonio de que verdaderamente está arrepentido y reconciliado con Dios. O sea que un judío tenía que venir con el animalito y decir: yo, fulano de tal, ofrezco este corderito inocente que no ha hecho nada malo en propiciación por mi pecado. Y tenía que hacerlo con una actitud penitente, reverente, con una seria reflexión. Pero llegaba el momento donde decía: mira, compadre, cuánto chivo tengo. No sé si me está entendiendo. Mira cuántos becerritos, cuántas ovejitas. Así que podemos pecar lo que queramos. Mire que al cabo vamos y agarramos una ovejita, la llevamos y santo remedio. ¿Me está entendiendo? Porque la ley solamente juzga los actos. Por eso Jesús dice: primero ve, deja ahí tu ofrenda. Dejaban ahí amarrado el animalito, el corderito, la palomita en la canasta, e iban, ahí lo tenían que dejar, no se lo llevaban, ahí lo dejaban, iban, se reconciliaban, y entonces ahora sí ven y ofrenda tu sacrificio por tu pecado. Y yo encuentro que este asunto es algo que implica la importancia de una relación con Dios. Es algo que implica una buena relación con los demás. Yo encuentro algo que es muy importante aquí, porque le dice:
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está en el camino. Jesús está escribiendo un desacuerdo de dos judíos de aquel tiempo. Y cuando estaban reclamándose algo, tenían que ir ante el concilio, ante el Sanedrín. Estamos aquí para que el Sanedrín juzgara sobre ellos y determinara qué era lo que correspondía. Pero eso Jesús dice: si todavía vas de camino hacia donde van a escuchar su caso y tú estás consciente que tú eres el que tiene que pedir perdón, dice: ponte de acuerdo, arréglate con tu adversario entre tanto que estás de camino, porque no sea que llegues. Y entonces, lo que Jesús está hablando, haz un arreglo extrajudicial. Vale más un buen acuerdo que un buen pleito ganado. A veces es mejor perder un argumento y ganar un hermano. Aló. A veces es mejor padecer el agravio del que está haciendo lo incorrecto, lo antiético, lo injusto. A veces es mejor que quedarse con el corazón dañado. Pero dice: arréglate pronto. Esto de la ira, si no se arregla pronto, se anida. Se echan raíces de amargura. Por eso pronto. Por eso la oración de la noche es importante, reflexionar en lo que hicimos. No puede ser posible que como cristianos vivamos enojados a perpetuidad. Le pregunto: ¿hay alguien que le ha hecho malo? ¿Hay alguien que le ofendió? ¿Que no le valoró? ¿Que le desilusionó? ¿Que traficó con su conducta? ¿Que se aprovechó? O a lo mejor usted es el que hizo eso. La Biblia dice: arréglate pronto. Yo no sé a quién le está diciendo el Espíritu Santo que va a tener que levantar el teléfono para sentarse con alguien a tomar café. Aló, a fumar la pipa de la paz. La ira, cuando no se trata de la manera correcta, dice Jesús, conduce al infierno. Qué tremendo. No le está hablando aquí en conversos. Le está hablando a gente que conoce la ley, gente que conoce la piedad. Escuche, Dios quiere que nosotros seamos alguien que al tener a Cristo en nuestro corazón, escuche, no tengamos una actitud de ira y de resentimiento y de raíz de amargura. ¿Cómo puede usted saber si tiene raíz de amargura? Cuando usted escucha cierto nombre y está como López Obrador, que decía el innombrable. Cuando a ti te molesta escuchar ese nombre, y más cuando ves que esa otra persona sobresale sobre lo que tú no haces. Aló. Que vemos que prospera aquel otro, si anda mal, es que es narco, hermano. Aquella mujer que se ha puesto las pilas, ha empezado a trabajar en su cuerpo, a rebajar. Ay, ya se cree mucho la condenada. Sí, pues cómo no, se hizo la lipo. En lugar de que te goces, hombre. Aló.
cuando tú no te gozas con la bendición aún del que te hizo mal, lo único que estás haciendo es que esa raíz se haga más larga. La Biblia dice, y tú y yo no lo podemos impedir, que el sol sale sobre justos y sobre los injustos que nos han hecho lo malo. O sea, el sol no sale nomás para ti, para mí. El sol sale sobre todos. Y dice Jesús, tú gózate. El día de hoy yo quiero invitarlo a que haga un alto en su vida y piense qué emociones o qué sentimientos o qué acciones en su vida necesitan ser revisadas a la luz de la presencia de Dios y a la luz de la palabra de Dios. Escuche. Cuando Jesús fue a la cruz, Él experimentó la decepción más grande. Lo traicionó Judas, lo negó Pedro aún habiéndole advertido. Sus discípulos lo abandonaron, aún Jesús anunciándole que le iban a hacer, y ellos jactándose y diciendo, no te vamos a dejar. Sin embargo, Jesús no resucita con resentimientos. Jesús resucita y le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Sigo creyendo en tu llamado, Pedro. Jesús resucita y no le reclama ni le reprocha. Escuche, nosotros tenemos que entender que vale más la pureza emocional, la sanidad emocional y estar libre de amargura, vale más. Porque a veces se heredan los resentimientos a los hijos. Termino con esto. Yo les recomiendo que vean la serie El Elegido, The Chosen. Me encanta cuando Jesús, porque no había visto una serie que presentara a Jesús como esa serie. Cuando Jesús va con Juan y Santiago, los hijos del trueno, en Samaria, oiga, que ellos están enojadísimos. Ellos se unieron, le dicen a Jesús, ellos se unieron con los seleucidas griegos para pelear contra nosotros hace 200 años. Y Jesús les dice, también nosotros hace 100 años les destruimos el templo, pero ni ustedes estuvieron ahí, hombre. A veces heredamos pleitos, heredamos rencillas a nuestros hijos y estamos enojados, familia con familia. No, sea libre. Yo dije, sea libre. El día de hoy Jesús quiere hacerle libre. Pastor, yo no puedo perdonar. No se trata de que usted puede. Con sus fuerzas nadie puede, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdono no porque la otra persona merezca. Perdona porque usted se merece estar libre. Perdona porque cuando usted perdona, usted crece. Porque cuando usted perdona, usted es libre. Porque la ira, el resentimiento es una cárcel, es un pulpo que te atrapa. Pero cuando tú eres libre, vas a ver a esa persona con los ojos de Dios. Póngase de pie, por favor. Señor Jesús, el día de hoy te damos gracias por tu presencia, por tu palabra. Ayúdanos a perdonar. Alguien levante sus manos y diga: Señor, te entrego mi ansiedad, porque tu palabra dice que eche toda mi ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros.
Echo mi resentimiento, mi sentimiento de ira, de frustración, lo deposito sobre ti, Jesús, y recibo tu perdón. Recibo mi sanidad y mi libertad. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Dígalo en voz alta: en el nombre de Jesús. No en mis fuerzas, sino en el amor de Jesús. Yo perdono a quien me ofendió, a quien me maldijo, a quien me hizo daño, a quien me lastimó. Dile: yo lo perdono, Señor. Y soy libre. Soy libre para la gloria de Jesús. Soy libre para la gloria. Señor, no solamente perdono, diga: yo bendigo. Yo bendigo al que me maldijo. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús.